Pues lo primero, Tufi, es que va a precipitar todavía más la economía, va a generar más desempleo, todavía mayor informalidad, va a seguir acumulando déficit fiscal y en todo caso los motivos realmente, como tú muy bien decías, no los han explicado nunca para aplicar el incremento del salario mínimo o para aplicar un doble aguinaldo, por ejemplo. Nunca ha quedado claro si estos incrementos son porque la economía ha crecido o son implementados para que crezca, es decir, jamás se ha sabido realmente, nunca se ha argumentado, simplemente eso los ha aplicado. Y si existe cierto consenso ya a estas alturas del partido entre la gran mayoría de economistas, opositores o no opositores, es que estas medidas terminan generando lo que ya había mencionado en un principio, mayor informalidad, mayor desempleo, reducir márgenes empresariales, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que muchas de ellas van a tener que cerrar. Mencionemos nada más el caso de los lecheros, que en las últimas semanas e incluso días han estado manifestando que tienen que ya cerrar empresas por decenas cada semana, y conforme pasa el tiempo se van abultando, se va abultando este número, el número va creciendo de empresas que quiebran y que por tanto tienen que cerrar y que tienen que despedir trabajadores, y que además, por sobre todas las cosas, van a terminar generando escasez en los mercados, añadiendo a la inestabilidad y bajo crecimiento que ya teníamos desde un principio o los últimos 2 años. Si el argumento acaso es para que los salarios alcancen o al menos compensen el incremento de la inflación, la medida no es seguir incrementando el salario mínimo, sino detener el proceso de devaluación de la moneda nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno devalúa la moneda nacional como un mecanismo de autofinanciamiento, no para estimular la economía, no para ganar competitividad, no para ganar crecimiento, no para defenderse ante las importaciones que además consideran que son contraproducentes. Es esta básicamente la figura Tufi, pero para peor todavía, para que te des una idea, los incrementos acumulados, el crecimiento nominal del salario mínimo nacional en los 19 años que lleva el movimiento al socialismo en el poder ha sido de casi el 500%. Con este incremento más vamos a haber alcanzado muy cerca probablemente del 500%, el incremento nominal del salario mínimo. Y aún así no hemos alcanzado un bienestar social como aducen los justicieros sociales o quienes defienden la idea de la justicia social como que defiende a los más pobres, a los que menos tienen y demás. En realidad está provocando el efecto exactamente inverso. Cada incremento del salario mínimo nacional, como decía más temprano, provoca mayor desempleo, mayor informalidad y por tanto más pobreza en el país. Y está precipitando la economía e incrementa efectos como la presión sobre el tipo de cambio, pero además en lo político, presión para un urgente cambio de gobierno y además un urgente cambio de política económica. Es eso básicamente, Tufi, sí. y no dudo de que Luis Fernando compartirá gran parte de la visión también. Sí. Enseguida vamos a darle la palabra a Luis Fernando. Mauricio, me quedo para luego hacer la pregunta, ¿cómo afecta el tipo de cambio? Es decir, ¿puede subir más todavía el dólar? Enseguida la respuesta, Mauricio. Voy a saludar a Luis Fernando. Gracias, Luis Fernando. Por teléfono nos comunicábamos rápidamente hoy, Luis Fernando, y me decías, es una bomba para la economía. ¿Por qué, Luis Fernando? Antes que nada, buenas tardes, Tufi, gracias por la invitación. Saludo cordial también a Mauricio, que está compartiendo estos minutos para hablar un poco de economía. Sí, yo, lo bautizo este incremento salarial como uno muy temerario, nada sensato y muy político, ¿no? Si analizamos los incrementos salariales desde 2005 hasta la fecha, más del 70% han sido políticos, y eso se evidencia porque han sido superiores a las inflaciones y al crecimiento económico de las gestiones precedentes a los mismos. En ese caso es incierto el por qué se hacen estos incrementos salariales casi obligatorios el 1 de mayo, porque solamente tienen un dato clave, que es la inflación, cerca del 10% de la gestión pasada, pero no se sabe a ciencia cierta, al menos no de manera oficial, cuánto fue el crecimiento económico del país, de cada departamento, de los diferentes sectores económicos y productivos, y es ahí que se debería hacer un incremento salarial en función a esas diferencias y no de manera general. De hecho, el incremento de lo que es salario mínimo nacional de 2005 hasta esta gestión, de acuerdo a lo que ha sacado nota de prensa el día de hoy el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es del 525%, ¿no? Sube el salario mínimo nacional, pero lastimosamente hay menos igualdad laboral, más informalidad y yo diría hasta más pobreza. Y con seguridad
Tufi, si vemos de unas horas o tal vez de un momento cómo está el mercado del cripto dólar y también del dólar paralelo, te aseguro que ha subido o va a tender a subir, porque había muchas expectativas respecto a cuánto iba a ser el incremento salarial. Imagínate un 10%, que creo que ha caído como balde de agua fría al sector privado, que va a tener que hacer malabares para tratar de no despedir gente, porque prácticamente no está permitido despedir gente con la actual normativa laboral. Pero, ¿qué va a hacer el gobierno, no? Un reajuste presupuestario, hará reducción de inversión pública o tal vez incremente la masa monetaria, que va a generar más inflación para poder solventar a más de 600,000 empleados públicos dependientes del Estado. En ese caso, de acuerdo a esto que he indicado, simplemente el incremento del haber básico, y eso habría que aclarar, o el gobierno debería aclarar, simplemente va a ser para salud, educación, policía y Fuerzas Armadas. Quiere decir que el resto no va a tener incremento del haber básico y simplemente del mínimo nacional. Eso está diciendo tácitamente su informe y su comunicado. Pero creo que es una situación muy peligrosa en un escenario que no va a cubrir para nada la pérdida de poder adquisitivo, que este año vamos a tener un crecimiento, de acuerdo a los organismos internacionales, menos del 1,2%, y eso va a limitar mucho un escenario donde se pone en riesgo la estabilidad laboral, el crecimiento económico, el empleo, la inversión, y en sí va a generar mayor incertidumbre en un escenario político muy volátil. Sí, vuelvo con Mauricio para que nos explique cómo puede presionar este aumento salarial sobre el tipo de cambio, y le agrego algo más que luego también le voy a preguntar a Luis Fernando. La COP pedía 20% al mínimo, al final fue 10%, la COP pedía 15% al básico, al final fue 5%. Desde este punto de vista, ¿se puede considerar un alivio el hecho de que no se haya aceptado un 20 y un 10? ¿O qué finalmente, Mauricio? Ambas cosas, ¿cómo presiona sobre el tipo de cambio? Y bueno, finalmente tampoco se alcanzó el 20 ni el 15. ¿Es un alivio o no? ¿O no ayuda en nada? No, en absoluto. Pues mira, no sé cuál será exactamente la dinámica que existe de negociación entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. Yo creo que es más un show mediático para el público, para que, supongo, para crear alguna expectativa de que menos mal fue el incremento fue del 10% y no del 20% como se pensaba en un principio. Entonces habrá que agradecer a la COP y al gobierno que sean tan magnánimos con los empresarios privados, sobre todo porque afecta a todo el mundo, no solamente al sector privado, es decir, afecta a todo el mundo. Y bueno, y nada más que eso. En realidad el alivio ni siquiera hubiera sido que no se incremente el salario mínimo, sino que se lo reduzca, porque aquí los verdaderos creadores de riqueza son los empresarios y no los trabajadores. O en todo caso, crean riqueza los empresarios con libre contratación de la gente, ¿no? Para que establezcan contratos o acuerden el salario que se le va a pagar a cada empleado de acuerdo a su capacidad productiva o a su capacidad inventiva o de solución de problemas. Bueno, y por el otro lado, ¿cómo genera esto presión sobre el tipo de cambio? Esto significa que va a haber una necesidad mayor relativa de dinero en la economía, es decir, se acelera la cantidad de dinero en la economía. Y como previamente el gobierno ha estado devaluando la moneda nacional, cuanta mayor cantidad de dinero o de moneda nacional hay circulando en la economía, menos vale o menos o les queman las manos a la gente, si tú quieres, y comienzan a gastar más. Los empresarios necesitan más dinero para incrementar el salario mínimo, y como vale menos, hay mayor circulante en la economía. A la vez que hay menos dólares, ¿sí? Lo que habría que hacer en todo caso es reducir la cantidad de bolivianos a la vez que incrementar la cantidad de dólares para poder estabilizar la economía, para explicarlo de la manera más sencilla posible. Pero como los ahorros de la gente, como el incremento del salario mínimo no favorece a nadie y más bien ejerce presión de los precios en general al alza, la gente va a ir a defender el valor de sus ahorros comprando dólares. Y como digo, a medida que pasa el tiempo, los dólares son menos y la moneda nacional más, se genera inflación. Y como muy bien decía Luis Fernando también, uno de los termómetros más importantes e interesantes son las criptos, USDC, USDT y demás, que se disparó efectivamente la semana pasada, pero por un fake news o también porque algunas empresas estatales están comprando USDTs para poder abastecerse.
ante justamente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional, en la que perciben sueldos, en la que se elaboran los presupuestos, en la que gastan también estas grandes empresas. Pero con esto, Tufi, ten por seguro, de hecho, ante el anuncio y ante las expectativas del incremento, ya estaba subiendo de manera sostenida, 14.50, 14.53, 54, 57, solamente en el día. Este es un salto importante y en línea justamente con lo que apuntaba Luis Fernando y advertía de que esto es una bomba. Así que los efectos se los puede ver de manera inmediata en la cotización del tipo de cambio paralelo. Entonces, es ese más o menos el mecanismo. Cuanto veamos ver caer la cantidad de dólares en la economía e incrementarse de manera simultánea la cantidad de bolivianos, pues vamos a tener cada vez más problemas. Mayor escasez, mayor informalidad, mayor desempleo, menores empresas y descalabro económico. ¿Para qué exactamente? Existen muchas hipótesis, pero eso ya raya en las teorías conspirativas de la política. Vuelvo con Luis Fernando. Luis Fernando, parecía que el gobierno estaba en una encrucijada. Si congelaba el salario mínimo o el básico, los trabajadores iban a decir: no me están reponiendo lo que perdimos el año pasado adquisitivamente, 10% en inflación. Y si es que aceptaba el gobierno el 20 y el 15, los empresarios iban a asumirlo como básicamente un mayor golpe durísimo que el que ya se asume ahora. ¿Le quedaba este camino o qué en ese plano, Luis Fernando? ¿Qué debió hacer entonces el gobierno? ¿Congelar o determinar un porcentaje menor? Bueno, no era alocado indicar de que se debe haber congelado, ¿no? Al menos en esa situación yo propuse que debería ser máximo un 5%. Obviamente no me han escuchado, pero creo que ese incremento, reitero, es netamente político. Estamos en un año electoral. El gobierno no va a querer perder electores ni el apoyo operativo político de la COP. Y claro, hubiera sido una locura total. No creo que el gobierno hubiese aceptado jamás un 15 o 20% porque ellos mismos saben de que están pasando una situación muy, muy difícil. Pero también ellos ya daban por descartado que no existe incremento salarial, es decir, a lo que demandaba el sector privado, que era de un 0%. Congelar no iba a ser factible en un escenario político donde ellos necesitan sumar adeptos o al menos no perder votantes. Pero si tú lees un poco la nota de prensa del Ministerio de Economía, es como si nos estarían haciendo un favor el hecho de que no haber llegado a un 15 o 20% y que más bien solamente llegaron a un 10% en función a la inflación de la gestión pasada. Si somos sinceros, no cubre para nada ese incremento salarial. De hecho, lo que ya se ha perdido no se puede recuperar, es decir, no vas a cubrir con ese incremento salarial lo que ya has perdido durante todo el año. Y de hecho, que la inflación oficial solo representa la tercera parte de la inflación real o de mercado. Y sobre todo yo pienso que se debería cambiar la metodología de estimación del incremento salarial, hacerlo discriminado por región, por sector económico productivo, que se permita alguna vez que intervenga el sector privado y no solamente esté como un espectador y tenga que asumir a la fuerza. Creo que literalmente agachan la cabeza y tienen que pagar esos incrementos más todos los costos indexados al mismo. Pero en esa situación yo creo que esto paulatinamente en los próximos días ya se va a notar un incremento de precios, recordando que va a haber una inyección monetaria para pagar el retroactivo, que también el gobierno puede tender a aumentar la masa monetaria para cubrir este costo financiero adicional. No te olvides que el 80% de la fuerza laboral del país, que es informal, se va a dar un auto incremento salarial, ¿no? No se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo otros reciben un incremento, porque ellos también van a querer cubrir su pérdida de poder adquisitivo y van a subir la prestación de bienes y servicios, la caserita que vende en el mercado, el taxista, el gremial, y eso va a generar una espiral inflacionaria más alta. La gran pregunta era, ¿es realmente necesario hacer ese incremento salarial de esa medida? ¿A quién beneficia? Yo creo que a muy pocos, más tiene fines políticos. Y en lo económico esto va a acelerar la pobreza, la informalidad, menos crecimiento económico, menos inversión y además mayor presión financiera y fiscal para el sector privado. Una última ronda para ambos, Mauricio. El gobierno, cuando se plantea este temor de los empresarios, que cada vez que hay un aumento dicen habrá más desempleo,
y ahora, bueno, más inflación. Lo que dice el gobierno, ¿cómo más desempleo si en el último tiempo más bien se han registrado más empresas, se han creado más empresas? Y dice además, estamos más bien aumentando las recaudaciones, una señal de que finalmente las empresas ganan, tienen utilidades, por lo menos eso se lo escucha decir. Y además este dato, ¿no?, de que el 20% nomás de la economía formal es la que finalmente recibe el incremento entre el público y los privados. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Mauricio? Bueno, que por definición el Estado no es capaz de crear riqueza. Como decía más temprano también, los únicos capaces de crear riqueza ofreciendo soluciones a problemas que tiene la gente a cambio de un legítimo beneficio y además de gente que puede que ni siquiera conozca en su propio entorno, son los empresarios privados, no el Estado. Es decir, por cuanto empleado burocrático haya contratado el Estado, es un empleado que podía haber ido al sector privado a crear riqueza. Pero aquí no existe incentivo alguno para trabajar en el sector privado, sino para contratar, para que el Estado contrate, para que eventualmente se termine convirtiendo en un voto más, en un voto duro, en un voto fijo, en un voto asegurado para el movimiento socialismo o para quien esté gobernando en determinado momento. No es otro el efecto. Entonces, el único responsable aquí de la inflación, y si realmente quisieran comenzar a solucionar al menos en el muy corto plazo la crisis económica, yo comenzaría al menos a dejar de devaluar la moneda nacional, hacer recortes públicos o del gasto público muy ambiciosos, y de manera simultánea una tercera medida sería implementar la mayor flexibilidad laboral posible, no solamente para que el sector público pueda despedir a cuanto empleado público burocrático no sirviera para crear riqueza, pero también para que el sector privado pueda contratarlo lo antes posible. Aquí se necesita reasignar factores de producción cuanto antes sea posible. Y eso no se logra de otra manera más que flexibilizando, o mejor dicho, liberalizando la economía. Este círculo vicioso de que el Estado contrate gente para disfrazar cómo funciona la economía y luego tiene que devaluar la moneda para tratar de seguir manteniendo el mismo nivel de gasto, es justamente lo que está hundiendo la economía nacional. Es decir, no se puede prescindir del sector privado y de la capacidad de creación de riqueza que tiene. Por definición, el Estado no lo puede hacer. Y ahí está quedando muy demostrado. Conforme pasa el tiempo, el Estado o el gobierno más concretamente crea más empresas públicas, crea más número de empleados supernumerarios burocráticos y la economía se hunde más. Más tiene que devaluar, más gasta, mayor déficit, mayor deuda. Eso no es viable ya ni en el corto plazo. Gracias, Mauricio. La última pregunta para Luis Fernando. Luis Fernando, el sector público también va a tener que aplicar este aumento del Estado. ¿De dónde va a sacar estos recursos? ¿Cuánto le significa? Considerando las dificultades que tiene para comprar o importar combustibles, pagar la deuda externa, más esto ahora, ¿estará contemplado? Seguramente lo han proyectado, pero no es el porcentaje del 10%. Reitero, porque ha sido más una presión política, social, electoral, que algo técnico o económico. En ese sentido, por eso te planteaba de que cómo va a financiar este incremento salarial. Va a ser un reajuste presupuestario. Creo que la gran sacrificada va a ser, como siempre, la inversión pública. La edición pasada hemos llegado apenas al 50% de ejecución presupuestaria de la misma. Tendrá que, tal vez, recurrir a mayor endeudamiento interno. No por nada es el triple de la deuda externa. Y lo que se hizo generalmente, ¿no?, incrementar la masa monetaria, que es lo que ocurre cuando un gobierno es deficitario, aumenta la masa monetaria para cubrir sus gastos corrientes. En ese caso, antes de ese incremento salarial, se estaba previsto alrededor de 60.000 millones de bolivianos para el pago de solo sueldos y salarios, sin contemplar beneficios sociales y otras cosas que forman parte también de la planilla de un Estado burocrático, grande, que además es centralista y que le va a costar mucho, ¿no? Bien. Parece que la sensación es de que va a disfrutar la fiesta y va a dejar la factura para el próximo gobierno, ¿no? Y lo que decía Mauricio, yo también lo comparto, ¿no? Hay que hacer reformas estructurales en lo económico, en lo político, en lo normativo, cambios en las leyes de inversión, en una reforma tributaria no tan asfixiante y el tema también de una nueva ley laboral que te permita tomar decisiones como empresa, pero hay que descartar que ocurra esto en ese gobierno. Solamente con un cambio de modelo económico y político podría suceder eso, ¿no? Pero
Con seguridad, ese incremento salarial lo van a pagar tanto el sector público, el sector privado. El sector público ya hemos visto algunas alternativas que va a tomar, el peso va a ser más para el sector privado, el déficit fiscal va a aumentar, este va a ser el 12º año de déficit público consecutivo, menor crecimiento, más informalidad y con seguridad la inflación va a empujar a más de muchos bolivianos a la pobreza lastimosamente y reitero, en ese sentido creo que yo lo bautizo como un incremento salarial muy temerario, poco sensato y muy político.